Bienvenidos a Hablemos con Calma, el podcast, conducido por Ana Josefa Blanco, directora ejecutiva de Calma. En cada episodio descubrirás historias inspiradoras y temas que nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro bienestar y el de nuestras familias. Prepárate para aprender, reflexionar y crecer con nosotros. Hablemos con Calma. Muy buen día para cada uno de ustedes, un saludo fraterno y muy especial en esta segunda edición de Hablemos con Calma, el podcast. Mi nombre es Ana Josefa Blanco Noyola, soy directora del Centro de Apoyo de Lactancia Materna y vamos a hablar de un tema súper importante como es la prevención del cáncer. Y tengo el enorme placer de estar acompañada del doctor Elvis Marvin Soriano, médico de profesión, salubrista, pero además empresario, pero que nunca ha dejado de ejercer su profesión, ¿verdad? Bueno, sí, muchas gracias, licenciada. Un placer estar con usted. La verdad es que, como le he dicho en muchas ocasiones, me gusta venir a Calma, siempre me hacen sentir bien, me siento como en mi casa y qué bueno pues compartir con usted en esta nueva iniciativa que creo yo que es de mucha importancia también para todas las personas y qué mejor ahora que vamos a compartir información del tema del cáncer, ¿verdad? Muchas gracias. Y además de eso, mencionar también de que el doctor Marvin Soriano es también un miembro de nuestra junta directiva de Calma. Sí. Es una persona que ha trabajado aquí como profesional, contribuyendo con los servicios de salud que Calma ejecutó hace muchos años. Y entonces él también tiene experiencia en nuestro trabajo, experiencia del quehacer de Calma a nivel territorial y además en su empresa también él promueve prácticas saludables de prevención de muchas enfermedades. Así que es una alegría, ¿verdad? Nuevamente tener al doctor Soriano aquí en esta segunda edición. En el tema que vamos a tratar, que es tan importante, que es la prevención del cáncer, hay unos datos bien importantes que nos dice la Organización Panamericana de la Salud. Más de 2.6 millones de personas en América Latina y el Caribe fueron diagnosticadas con algún tipo de cáncer. Alrededor de 1.4 millones perdieron la vida. El cáncer es la segunda causa en el mundo de muerte y fue la responsable de aproximadamente que fallecieran 10 millones de personas en el 2020. Ante esta situación tan contundente de la prevalencia del cáncer a nivel latinoamericano y a nivel mundial, quizás la primera pregunta, ¿verdad?, para el doctor Marvin es ¿por qué es importante hablar del tema de prevención de cáncer de mama? Bueno, la verdad es que el tema de prevención creo yo que es importante prácticamente en todos los ámbitos de la salud, ¿verdad? Primero porque tiene menor costo. Obviamente prevenir una enfermedad va a costar mucho menos para un sistema de salud o para la economía familiar que tratar una enfermedad. Pero creo yo que en este caso, aprovechando el contexto que tenemos actualmente, que se acaba de celebrar el Día Mundial pues, de Prevención, ¿verdad?, del cáncer, creo yo que el lema, como lo mencionábamos, ¿verdad?, inicialmente, este lema que ahora habla a cerrar esa brecha de la atención, creo yo que nos invita como a reflexionar, porque si bien el tema de prevención es importante, sabemos que todavía en el mundo, en los países desarrollados incluso, y en los países como Latinoamérica, que tal vez tenemos un poco menos de desarrollo, todavía la brecha de atención es bien amplia. Entonces, bueno, ya vimos las cifras que mencionaba de todas las muertes que hay. Dentro de toda esta gran cantidad de muertes que hay, muchas podían haberse prevenido si hubieran tenido la atención adecuada o si la persona que se enfermó hubiera tenido la educación adecuada para poder buscar ayuda en el momento preciso. Por ejemplo, en los países desarrollados, muchas de estas personas que se enferman, alrededor de una de cada 12 mujeres que se enferman, son diagnosticadas a tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que sobreviven. A los 5 años van a tener un porcentaje bien grande de sobrevivencia. En cambio, en los países que tienen menos desarrollo, aunque se detectan menos tipos de cáncer, que creo yo que va a ser importante que veamos eso quizás más adelante, se detectan menos cáncer, pero la mortalidad es mayor. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? ¿Verdad? Que si por un lado no detectamos los cánceres a tiempo, es porque las personas no accesan a los servicios de salud por diferentes razones, pero cuando accesan, todavía la atención no está tan, digamos, especializada para poderle salvar la vida a esta persona.
o llegan muy atrasados, entonces esa brecha hay que corregirla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mortalidad es muy alta. Entonces, una de las características que debemos de cumplir como profesionales de la salud, creo yo que es esa, ¿verdad? Que la población tenga acceso a todos esos servicios de atención para poder preservarles la vida. Y creo yo que por ahí sale la importancia de la prevención y del lema de este año. No, y la otra cosa bien importante es lo que decía el doctor Soriano, es porque es importante que la población esté informada, tanto hombres como mujeres, porque el cáncer también no solamente afecta a las mujeres, afecta a hombres, afecta a niños y afecta a la población en general, porque los costos, por ejemplo, del cáncer son enormes y lo vamos a ver un poco más adelante. Hay como, dijéramos, como algunos factores importantes, doctor Soriano, que tenemos que considerar también como los factores predisponentes para algún tipo de cáncer. Sí. Podríamos hablar de, dijéramos, los más significativos y que toda la población debe de conocer para que a futuro también sepa también en su autocuidado cuál es el papel realmente que ellos tendrían en este marco de la prevención. Sí, exactamente. Fíjese que en el tema del cáncer y en el tema de la salud en general, dentro de los factores que pueden producir las enfermedades, existen tres dimensiones, llamémosle así, que son bien importantes que tenemos que abordar. La primera de esas dimensiones es el estilo de vida. Y creo yo que esa dimensión es una de las que más estragos están causando en la actualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la alimentación ahora ha variado tanto que se producen tantas enfermedades, incluido el cáncer, y con un pequeño cambio en nuestro estilo de vida podemos lograr grandes beneficios. La segunda dimensión que también está afectando en este caso es el ambiente, en el ambiente que nos desarrollamos como personas, en el ambiente que trabajamos, en el ambiente que vivimos, en el ambiente que convivimos, dentro de todos los ambientes, ¿verdad?, donde nos desarrollamos. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión tienen que ver, pues, como factores intrínsecos, los factores genéticos, pues, con los que nacemos, ¿verdad? Tenemos herencia genética que probablemente no podamos hacer nada, pero si en las otras dos dimensiones, como el estilo de vida y el ambiente, nosotros intervenimos, estaríamos previniendo alrededor del 70% de las causas de las enfermedades, incluido el cáncer. Pero quizás para hablar un poco más del tema de la prevención, quizás es importante también recordar cuáles son las causas más comunes que le pueden producir cáncer a una persona. Lamentablemente, pues, sigue siendo una de las más importantes el consumo del tabaco. El consumo del tabaco, sabemos ahora por muchos estudios en diferentes países, en diferentes poblaciones, que está directamente relacionada con el aparecimiento de cáncer. Diferente como otros riesgos, otros factores de riesgo que tal vez no están tan directamente relacionados, pero que pueden producir cáncer, como la obesidad. Ahora se ha puesto bien de moda también entre los jóvenes que hay mucho el consumo de marihuana. Creo yo que esto no pasa como de ser quizás de una moda o porque vemos en la televisión o vemos a los artistas. Bueno, hasta la música ahora habla de las drogas y habla del consumo de marihuana y lo hablan con una naturalidad que probablemente las personas más jóvenes se confunden. Pero lo cierto es que la marihuana tiene alrededor de 50% más cancerígenos que el tabaco regular. Ojo, que no estoy defendiendo el cigarro, ¿verdad? Diciendo que prefieran uno al otro, porque los dos son dañinos. Sino que tal vez desmitificar esa idea que la gente tiene de que consumen marihuana porque es natural, dicen, porque no lleva químicos. Pero lo cierto es que tiene muchos más cancerígenos y es 20 veces más dañina que el cigarro. Se fuma sin filtro. Entonces, todos estos químicos y otros productos que contiene la marihuana pueden producir cáncer. Entonces, es todavía más dañina. La obesidad y la dieta poco saludable creo yo que es otro de los factores que ahora tienen mayor importancia. No nos vamos a dejar mentir que como seres humanos, creo yo, y todos queremos como la solución bien rápido, fácil. Entonces, ¿qué es más fácil? Ir a comprar los vegetales, las verduras, comprar los ingredientes, prepararme mi comida o solo abrir una botella para tomarme un jugo que ya viene preparado con X cantidad de químicos, o aquellas comidas ahora que son más fáciles, que usted solo las agarra, las destapa y las mete en el microondas y se las come. Eso es mucho más fácil. Entonces,
No tenemos tiempo. Lamentablemente, los padres de familia estamos educando hacia los hijos, los estamos educando desde pequeñitos, ¿verdad? Que todo es bien fácil y tal vez no es que no tengamos tiempo, sino que las mamás muchas veces o son madres jóvenes o tal vez no tienen bien claras sus prioridades, pero le dan una comida rápida a sus hijos, ¿verdad? Rápida en el sentido de que solo se destapa y se la sirven y tal vez ellas perdiendo el tiempo en el teléfono y tal vez no instruyéndose con cosas que le pueden servir para la nutrición de sus hijos, sino que distrayéndose. Entonces, toda esa facilidad está afectando. Porque miren, una cosa que creo yo que hay que recordar siempre es que cualquier alimento que venga en un empaque que el ser humano ha preparado y empacado, tiene químicos. Lamentablemente así es. Entonces, si nosotros basamos nuestra dieta poco saludable en ese tipo de alimentos, entonces vamos a desarrollar enfermedades a la larga. Y además tenemos que hablar también del impacto económico que tiene ese tipo de alimentación. Y además de eso también agregar que no todos estamos bien educados en cómo interpretar una etiqueta, porque las etiquetas no vienen preparadas para que uno de consumidor las interprete de forma inteligente, ¿verdad? Sino que al contrario, algunas etiquetas lo que se hace es fomentar más el uso del producto, ¿verdad? Aquí también hay que hablar en lo que decía el doctor Soriano, también lo que significa para una familia también que se puede ver como un gasto de energía o un trabajo exagerado, que tengo que preparar la lonchera de los niños con alimentos saludables, que tengo que organizarme mejor para volver a una dieta natural, ¿verdad? Sin grasas, sin exceso de carbohidratos y que realmente eso mejore de alguna manera mi alimentación y que me dé una menor predisposición a cualquier tipo de cáncer. El otro tema bien importante que rescato del doctor es cuando nos dice, hay aspectos que uno debe de conocer y ahorita las redes sociales, ¿verdad? Igual nos dan información importante que nos puede servir también para educarnos adecuadamente y para tomar los consejos que realmente que a veces recibimos de nuestras familias. Las personas que ya somos de mayor edad nos recuerdan siempre que siempre tuvimos dietas mejores, que siempre nos alimentábamos, que siempre hacíamos ejercicio, porque ese es otro de los factores también. ¿Qué es otro de los factores? El sedentarismo. Generalmente uno no pasaba mucho tiempo sentado, ¿verdad? Viendo pantallas ni nada, sino que uno se divertía, tenía higiene mental, tenía, dijéramos, salud, ¿verdad? Entonces hay muchos aspectos que también el tema de este año, que es Cierra la brecha en el acceso a la atención, tiene que mucho que ver también con estos aspectos de prevención y que muchos los podemos tomar como familia. Siguiendo con este tema, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de la importancia de esas medidas de prevención que deberíamos de tener, por ejemplo, a nivel de los hogares y de las familias salvadoreñas para llegar a un tipo de cáncer, porque las personas que de alguna manera hemos pasado por estos problemas sabemos el costo social, el costo psicológico que tiene realmente para una familia ser una persona con cáncer o haber padecido la enfermedad. Sí, definitivamente. Yo creo que en nuestro medio, creo que todos hemos tenido familiares o amigos o personas cercanas que han padecido de cáncer. Creo yo que en nuestra vida siempre hemos tenido esas experiencias. Entonces, es bueno a veces reflexionar que esos problemas muchas veces se pueden prevenir. Y no solamente por el hecho de hacer pequeños cambios en la vida, sino que también, hablando del tema de prevención, el tema del monitoreo, ¿verdad? De examinarnos a tiempo. Todas estas enfermedades, una de las ventajas es que son curables, pero si se descubren a tiempo. Cuando ya las enfermedades están bien avanzadas, es bien difícil lograr hacer algo. Entonces, creo yo que es bien importante recordar que dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Aquí en el país, hay muchas pruebas que nosotros podemos echar mano. Por ejemplo, la citología. Sí. La citología es un examen tan básico, tan sencillo de hacer, pero que hoy por hoy muchas mujeres no se lo hacen. Sí. Y recordemos que aquí en El Salvador, yo tengo unas estadísticas por acá que son del año 2022, que son de la OPS, ¿verdad? En su centro de investigación, dice que siempre en El Salvador la mayor prevalencia de cáncer en la mujer desde los 20 años en adelante es el cáncer de mama y el cáncer de cérvix. Entonces quiere decir que si esos son
las estadísticas más grandes que hay de cáncer, la citología se vuelve un medio de prevención, un medio diagnóstico bien importante y que hoy por hoy están accesibles a toda la población, por lo que estábamos hablando de la brecha de atención, están accesibles a toda la población, pero parece mentira que todavía hay mujeres o señoras que este examen no se lo realizan. También es importante hablar el tema del cáncer de mama con el tema del autoexamen de mama. Muchas mujeres no conocen que existe esta técnica en la cual se pueden examinar y poder descubrir lesiones que pueden ser diagnósticas tal vez temprano y que se puede hacer algo todavía para poder prevenir estas enfermedades. En el caso de los hombres todavía es más difícil, porque fíjense que me llamaba la atención que en el caso de los hombres tenemos como una menor prevalencia de cáncer, pero yo ese dato de tener menor todavía lo pongo en duda, porque creo que porque los hombres no consultamos, entonces no hay información, como que es más la mujer, ¿verdad? Se preocupa más por cuidarse en ese lado de la salud. Pero independientemente de que los hombres tal vez no consultemos mucho, las estadísticas dicen que hoy por hoy digamos, la incidencia de cáncer es menor, pero la mortalidad es mayor. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que si los hombres nos enfermamos probablemente menos de cáncer, pero nos morimos más por la enfermedad. Y yo creo que es por lo que mencionaba, que es porque las mujeres le andan a tiempo, ¿verdad? Entonces, como van a pasar consultas, se hacen el examen, o sea, como están más en contacto con el servicio de salud, rápido les diagnostican, las tratan y entonces tienen una mayor sobrevida. En cambio, los hombres probablemente estamos buscando ayuda ya en etapas muy tardías, que en las que ya no se puede hacer nada. Y en los hombres, el cáncer que más está afectando aquí en El Salvador es el cáncer de próstata. Volvemos ahí con el tema siempre de la población machista, ¿verdad? Porque no se quieren hacer el examen para evaluarse la próstata, que es el tacto rectal, ¿verdad? Lamentablemente, hay personas que dicen de que no, que se niegan a ese tipo de atención, pero sin embargo, ahora pues se menciona en la literatura, ¿verdad? Que ya los hombres arriba de los 40, 45 años, si tienen factores de riesgo, debería de someterse a este examen por lo menos una vez al año. Entonces, eso es bien importante también recordarlo, porque son exámenes que tenemos a nuestra disposición y que no los estamos utilizando. Hay otro tipo de pruebas también que pueden hacerse como marcadores tumorales, que ya son pruebas más específicas, pero que siguen siendo válidas todavía, aunque no todos los cánceres tienen marcadores tumorales, sino que solo son algunos todavía que se pueden diagnosticar así. También tenemos el examen general de heces o la sangre en heces, es bien importante también para el cáncer de colon, que es el tercero, ¿verdad? El tercero que está afectando no solo a la población mundial, sino que también aquí en El Salvador. Es bien común el cáncer colorectal. Y hablando de lo que estábamos hablando de la dieta, el cáncer colorectal, ¿cómo se previene? Es por la dieta, por la alimentación. Al tener una alimentación saludable, todavía podemos prevenir alrededor de un 40% de aparecimientos de cáncer colorectal. Imagínense. Entonces, quiere decir que la alimentación sigue siendo, la verdad que un pilar importante de la prevención, porque ahí por ahí, no me recuerdo quién dijo la frase de que somos lo que comemos y creo yo que es cierto, ¿verdad? Aquí algo bien importante también es, por ejemplo, la solidaridad que debemos de tener todos, ¿verdad? Y esa solidaridad que también debe de alcanzar, por ejemplo, los lugares de trabajo. A mí me gusta mucho lo del doctor Soriano, que él también como médico y empresario, todas las prácticas que él tiene en su institución, en su empresa, un poco para favorecer ambientes más saludables. ¿Y por qué digo esto? Porque también en las entidades, ¿verdad?, que tenemos personas de recursos humanos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que esperar que haya un día, por ejemplo, de prevención de cáncer? Cuando realmente este podría ser un programita de educación continua, ¿verdad? Donde incorpore no solo a las mujeres, sino que también a los hombres, porque al final es la familia la que tiene que tener mejores prácticas de prevención. Y estaba recordando también que hace muchos años, cuando Calma trabajó en programas de salud en un área geográfica de El Salvador, los hombres, y se implementó lo de la citología, y las señoras no iban a pasar, no llegaban a pasar consulta de la citología en principio porque le tenían que pedir permiso a sus esposos, y en segundo lugar porque si no era una mujer la que atendía la citología, ellas no se dejaban hacer la citología. Tenemos que avanzar, y ahí es donde yo menciono también esa solidaridad y ese apoyo que debe de haber en conjunto del grupo familiar,
la compañera de vida, ya cuando el hombre ya tiene más de 42 años, ¿verdad? Entonces, decirle, ¿verdad? Recomendarle, acompañarlo. Y también el hombre también acompañar a su esposa o compañera de vida y estar pendiente de que cada año, cuando le toca esto, porque un año puede hacer la diferencia, ¿verdad? Como para generar, dijéramos, una respuesta de citología, ¿verdad? Y generar un problema ya de cáncer y que va a tener grandes implicaciones. La otra cosa también importante es, dijéramos, ese temor que a veces tenemos de conocer nuestro propio cuerpo. Cuando se habla, por ejemplo, de la mamografía, tenemos que también que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en la medida de que nosotros también lo mantengamos sanos, también, eso también favorece nuestra salud física y salud espiritual. Pero el doctor también Soriano nos hablaba también de la genética, ¿verdad? Porque también uno escucha también amigas, familiares y dicen, no, mi abuela falleció de cáncer de mama, yo me preocupo más, yo estoy pendiente de eso. Entonces, el papel de la genética, doctor, ¿cómo influye en estos procesos de cáncer? Sí, la verdad es que, como les mencionaba, las 3 dimensiones que existen, si bien la genética es una de ellas y es importante porque tenemos pues predisposición probablemente a algunas enfermedades o ciertos tipos genéticos que nos pueden condicionar al aparecimiento de algunas enfermedades, no significa que necesariamente tengan que aparecer, sino que tiene que ser una combinación de las 3 cosas. Yo, por ejemplo, si tengo herencia genética de que tuve familiares con cáncer, puede ser que esté enterado o no, pero eso yo no lo puedo cambiar. Van a haber características genéticas que probablemente me van a predisponer a enfermedades y que si yo tengo un estilo de vida que todavía no es saludable y vivo en un ambiente contaminado en el que el agua que consumo es contaminada, entonces me va a activar mis factores genéticos. Entonces es probable que la enfermedad se desarrolle más agresivamente. Sin embargo, en nuestro medio es bien difícil que se hagan estudios de genética para determinar cuáles son los genes que pueden determinar el cáncer. En otros países, como por ejemplo en Canadá, sí lo hacen, sí lo están haciendo también. Creo que también en Estados Unidos, pero en nuestro medio, en los países latinoamericanos, todavía no tenemos, todavía tenemos esa brecha en la atención para poder diagnosticar ese tipo de enfermedades. Entonces, creo yo que si todos nosotros deberíamos de pensar que tenemos algún factor genético, ¿verdad?, con el que podemos desarrollar la enfermedad, pero cuidarnos en los otros dos ambientes que les mencionaba, ¿verdad?, en las otras 2 dimensiones, en la dimensión del estilo de vida, modificar mi estilo de vida, alimentarme más saludablemente, hacer ejercicio, no ser sedentario y mejorar mi ambiente, ¿verdad? Es decir, buscar opciones que sean menos contaminadas y que me vayan a producir enfermedades. Hasta hace años, creo que tal vez escuchó, licenciada, que habían pinturas, por ejemplo, que se usaban en la casa, que estaban contaminadas con plomo. Entonces, poco a poco se han ido cambiando todas esas cosas que eran contaminantes y que producían enfermedades, pero todavía en el mundo hay ciertos ambientes que pueden producir eso. Y hay veces que a nivel familiar, uno por querer ahorrarse un par de dólares, a veces escoge cosas que son más baratas y que tal vez pueden estar contaminadas o que sean de dudosa procedencia, como por ejemplo los plásticos. Se ha fijado de que los plásticos tienen una certificación para poder utilizarse para el empaque de alimentos o para utensilios, ¿verdad?, que sean para consumo humano. Sin embargo, hay muchas empresas que todavía desarrollan cosas que están contaminadas, no tienen la certificación, pero que a veces uno prefiere comprarlo porque es más barato. Entonces, a veces habría que analizar bien, ¿verdad?, ver si las cosas que estamos comprando tienen esas certificaciones, que no están contaminadas con metales pesados, y así modificamos un poco el ambiente también, ¿verdad? Entonces, las características genéticas se relacionan con los otros 2 ambientes así, ¿verdad? Si yo tengo una predisposición genética, la desconozco, y mi estilo de vida no es el adecuado, entonces va a potenciar el aparecimiento de un cáncer, ¿verdad?, en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, en los niños, hablando un poco de la brecha que le mencionaba, imagínense que en Latinoamérica hay alrededor de 30,000 aparecimientos de nuevos casos de cáncer en los niños, y uno de ellos es la leucemia. Es el más común en los niños y adolescentes. Pero las leucemias muchas veces están producidas por factores genéticos. Es decir, que los niños ya nacen con alguna carencia en alguna
en alguna de sus genes, ¿verdad? Producen la enfermedad y nacen con la enfermedad. No desarrollan cierto tipo de células de la sangre que son importantes para la buena salud, entonces desarrollan cáncer. Y en los países desarrollados, fíjese que de estos niños sobrevive el 80%, pero aquí en El Salvador y en los países latinoamericanos solamente sobrevive el 20%. Imagínese la brecha que existe ahí por un factor genético que no podemos cambiar. Pero si tuviéramos una disminución en la brecha de la atención, ¿verdad? Podríamos darle una mayor sobrevida. Quiere decir, pues, que en los países latinoamericanos de cada 10 niños solo sobreviven 2. Y en los países desarrollados de cada 10 niños sobreviven 8. Entonces hay una brecha bien grande todavía que hay que tratar y que en ese caso de las poblaciones más jóvenes como los niños está relacionada con los factores genéticos. No, y el otro tema bien importante es lo que impacta, por ejemplo, en la vida de una persona. Lo que impacta en la vida de una persona, por ejemplo, de una mujer que tiene un cáncer cervicuterino o un cáncer de mama, que es una mujer, por ejemplo, soltera, o es una mujer, por ejemplo, que no tiene apoyo, dijéramos, que vive sola con sus hijos. Entonces, son otras situaciones reales que se dan y que realmente necesitan mucho de la solidaridad de la familia y en general de toda la comunidad para sobrellevar estas situaciones. Hemos hablado, por ejemplo, de los cánceres más comunes, ¿verdad? Hemos hablado del cáncer de mama, del cáncer de colon, del cáncer cervicuterino, del cáncer pulmonar, pero también en el caso, por ejemplo, de los hombres y el cáncer de mama, también, ¿verdad? Porque el cáncer de mama no necesariamente, mayormente afecta a las mujeres, pero también afecta a un porcentaje. Sí, es un porcentaje bien pequeño, ¿verdad? Bien pequeño. Que pueden ser afectados también. Ajá, que pueden ser afectados. Entonces también ese temor, por ejemplo, a las consultas, ese temor a que me pueden diagnosticar un problema de salud, que no sé cómo voy a hacer para lidiar con él en el futuro. Es decir, que ese también es un problema bien significativo donde realmente se puede ir retrasando un diagnóstico, ¿verdad? Que podría ser revertir la situación, ¿verdad? Sí. Que se está afectando. Entonces también debemos de ver esto como realmente el efecto, por ejemplo, que puede tener en todo su entorno. Leía también un documento, no sé si es del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde habla, por ejemplo, de todo lo que impacta en su presupuesto, la atención de personas con cáncer. Sí, la verdad es que la atención de personas con cáncer creo yo que es una de las más caras. Y todo este apoyo que usted mencionaba de las familias, ¿verdad? Creo que tiene que ver también con el tema económico, está íntimamente relacionado porque la carga económica que implica para una familia la atención de un paciente con cáncer es demasiado alta. Igual para el sistema de salud. Imagínense de que si las personas tienen que ir al sistema de salud a hacerse una quimioterapia, por ejemplo, un tratamiento, probablemente tiene que ir entre 1 a 2 veces por semana, ¿verdad? Dependiendo del régimen que le hayan aplicado. Entonces, si la persona está lejos de las ciudades, entonces el traslado, el transporte, va a implicar un gasto, porque tiene que estarlo gestionando, tiene que estar haciendo un montón de cosas para poder solo garantizar el traslado. Aparte de eso, que si está fuera de la casa, tiene que pensar en la alimentación, si le toca quedarse, tiene que buscar dónde quedarse. Entonces, es una carga bien grande económicamente. Para el sistema de salud, obviamente, el atender a un paciente que está enfermo siempre va a ser mucho más caro que la prevención, que un mensaje preventivo. En nuestro medio, pues, hay un techo, ¿verdad? Hay un techo de dinero que es el que tienen los pacientes para la atención. Sin embargo, el cuadro médico o el cuadro de medicamentos, mejor dicho, el cuadro de medicamentos sí está bastante completo, porque por lo menos en el Seguro Social le dan bastante atención a los pacientes y la verdad es que, como le mencionaba, siempre uno conoce personas, ¿verdad?, que han estado pasando por esta situación. Entonces, hay personas que me han manifestado que la atención ha sido muy buena, que no han tenido ningún tipo de queja y que les han dado todos los medicamentos que necesitaban. Pero aún así, el gasto que representa para la familia es bien grande y no solo el gasto económico, sino que también el apoyo psicológico, como usted lo mencionaba. O sea, ¿qué tan duro es para una persona, por ejemplo, que le digan, usted tiene cáncer? O sea, de por sí ya la palabra, solo escuchar la palabra, uno piensa en muerte.
Sí. Y es lógico, ¿por qué? Porque vemos que la mayoría de las personas, si consultan tardíamente, ya no hay nada que hacer. Pero eso pasa porque en nuestro medio todavía no tenemos la educación necesaria de prevención, la educación de prevención en salud. Entonces, pensamos, el mundo se le viene encima, como decimos normalmente, ¿verdad? Si a una persona le diagnostican, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa si esta persona es el soporte de la familia? Entonces también afecta y le genera estrés a la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces van a decir, bueno, voy a perder a la persona que es el soporte vital para la familia, tengo que atenderlo, es un estrés bien grande. Y la verdad es que aquí en nuestro medio sí tenemos como ese pequeño déficit en la atención para este nivel de estrés porque no tenemos como la atención psicológica ni psiquiátrica adecuada para este tipo de pacientes ni para la familia, porque ahí tiene que ser todo el grupo familiar, ¿verdad? Entonces a veces uno como médico tiene la limitación de que uno diagnostique tal vez de cáncer, pero no puede referirlo a una atención psicológica porque no hay, o porque es bien limitada, o porque es bien tardada. Entonces eso también afecta a la salud mental tanto del paciente como de la familia. Y hay llamados también de la Organización Mundial de la Salud en relación cómo ir cerrando esta brecha, ¿verdad? Y que tiene que ver con todo esto. Por ejemplo, en nuestro país hay un esquema de vacunación que incluye también a las niñas, ¿verdad? Para la prevención también de cáncer cervicuterino. Así es, la vacuna del virus del papiloma humano, que de hecho es una meta. Es una meta, realmente es una prioridad, por ejemplo, de El Salvador. Algo que tiene que ver con de esa economía del cuidado, lo que decía el doctor Soriano, el efecto también en la persona cuidadora, porque la persona cuidadora, por ejemplo, sufre al igual que la persona que está enferma, ¿verdad? Y entonces ahí son dos personas que necesitan el soporte emocional, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve tan importante el papel de la familia, el papel, por ejemplo, de la misma comunidad para darle todo ese soporte que se requiere. Aquí también el trato digno e información completa, oportuna y que favorezca la calidad de vida también de las personas. Porque ya en esas etapas finales, ¿verdad? Lo que significa desprenderse de su familia debe ser duro también para una persona que tiene cáncer y que no lo ha sobrellevado, porque muchas personas damos gracias a Dios también por haber sobrepasado esa etapa, pero no ha sido la realidad de muchas personas, ¿verdad? Entonces ya eso es otro impacto psicológico, ¿verdad? Que hay y también el tema que significa, dijéramos, esta situación del cáncer a nivel, por ejemplo, mundial, que según también la Organización Mundial de la Salud, tanto como dijéramos, para el año 2030 como 2040, el número de casos de cáncer también que se va a crecer. Que va en aumento. Entonces, ya para ir finalizando, doctor Soriano, ¿qué reflexiones finales ante, dijéramos, los avances que hay a nivel latinoamericano? Pero como el tema lo menciona, aún hay brechas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, quizás es importante mencionar pues que hemos hablado de diferentes temas desde el punto de vista de prevención, desde las causas del cáncer, los aspectos económicos, pero creo yo que una de las cosas que sí es bien importante, que me gustaría que todos recordáramos, es que los pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias. Entonces, yo sí creo que si empezamos de a poquito, podemos ir creando los hábitos saludables que nos van a ayudar a prevenir después la enfermedad, independientemente del tipo de enfermedad o del tipo de cáncer que nosotros querramos prevenir. Fíjense que hacer pequeños cambios tiene un gran impacto. Por ejemplo, si estoy sedentario, bueno, puedo comenzar haciendo ejercicio una vez a la semana, después 2 veces a la semana, después 3 veces, hasta que agarre el hábito. Y esos cambios pueden generar unos efectos positivos bien grandes. La gente que ha comenzado, obviamente si hago ejercicio un día, probablemente al siguiente día pues no me pueda parar, ¿verdad? Porque me va a doler si he pasado sedentario mucho tiempo. Pero como esto es de ir creando el hábito poco a poco, entonces esos pequeños cambios pueden generar un gran beneficio a la larga, ¿verdad? El apoyo también creo yo que es otra de las cosas bien importantes que debemos de recordar, que si conocemos a una persona que está pasando por esta situación, es bien importante que seamos solidarios y nos ayudemos. A veces pueden ser cosas bien sencillas, como por ejemplo, bueno, vas a acompañar a la persona que esté enferma, bueno, yo te ayudo con las tareas de la casa, si soy tu familiar y estoy aquí cerca, yo te puedo ayudar, te voy a preparar la cena esta noche. Pueden ser cosas bien sencillas, pero que pueden ayudar también.
Sí, quizás me gustaría mencionar algo que es bien importante, ya para finalizar, que en la vida casi todas las cosas son difíciles. Todo, desde que nacemos, creo yo que nos empezamos a enfrentar a un montón de cosas en la vida en general. Todo es difícil, pero va a depender de nosotros qué dificultad es la que queremos para nuestra vida. Por ejemplo, ¿es difícil hacer ejercicio? Sí. Pararse, dejar de ver televisión y salir a correr o a caminar. Sí, es difícil, es cierto. Hay que acostumbrarse. Estar cuidando todo lo que uno come, que voy a comer esta porción de vegetales, voy a comer esta porción de frutas, que voy a evitar este alimento. Sí, es difícil, pero también es difícil tener cáncer. También es difícil ser obeso y no poder caminar y no poder respirar. Entonces va a depender de cada uno de nosotros qué dificultad quiero, si la de la enfermedad o la de cuidar. Y antes de agradecerle al doctor, ¿verdad? El abordaje o la connotación que tenemos que ver de esta problemática va más allá de la atención médica. Lo tenemos que ver desde el punto psiquiátrico, ¿verdad? Así es. Todo desde el punto psicológico, nutricional, desde el punto de vista también antropológico, porque la persona es parte de una comunidad, de un arraigo, y el desprenderse de esa comunidad y de su vida cotidiana también lo afecta. Así es, económico también. Entonces sí, dijéramos, es importante este tema, pero lo más importante es también esas medidas preventivas que usted mencionaba. Entonces no debemos de esperar que haya un día especial para conmemorar, ¿verdad? O llamar la atención sobre las diferentes brechas que hay desde nuestra perspectiva. Cada persona, cada familia puede tener algunas tareas, actividades, como usted lo mencionaba, para prevenir el cáncer. Así es. Así que ha sido un gusto estar con el doctor Soriano, que yo le digo Marvin, ¿verdad? De cariño, ¿verdad? Conocido por Marvin. Conocido por Marvin, Elvis Soriano, ¿verdad? Así muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy gratificante, ¿verdad? Muy interesante. Este tema da para mucho, ¿verdad? Y la lo verdad vamos que a sí. tener en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias. Hablando también de esos factores socioantropológicos, ¿verdad? Que claro, están inmersos en los procesos de salud y enfermedad. Sí, claro que sí. No, la verdad que para mí un gusto estar aquí, licenciada. Muchas gracias. Y pues siempre que yo pueda colaborar aquí voy a estar con calma también, ¿verdad? Ayudando, hablando con calma. Así de que, pues muchas gracias y un saludo para todas las personas, ¿verdad? Que han estado pendientes. Y a las personas que nos escuchan, gracias por estar presentes en Hablemos con Calma, el podcast. Esto ha sido Hablemos con Calma, el podcast. Gracias por acompañarnos en este espacio lleno de información, consejos y las voces de expertos. Juntos caminaremos hacia una vida más saludable y llena de calma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para no perderte nuestros próximos episodios. Nos escuchamos en la próxima entrega de Hablemos con Calma, el podcast.